Muy buenos días. Hoy nos acompaña en nuestro set de Atlántico TV Raúl Gómez, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Durante estos años desde la pandemia, ¿cómo han gestionado los graduados sociales toda esta carga de trabajo como técnicos especialistas que sois en temas laborales y de la seguridad social? Bueno, pues lo ha gestionado sufriendo mucho. Creo que los graduados sociales han tenido una labor fundamental en la pandemia, tan importantes como otros profesionales, pero básicamente sabemos que el ser humano tiene unas necesidades, es la vivienda, es el trabajo, es la sanidad, y en el trabajo pues un salario, y los graduados sociales fuimos los que hemos gestionado todos los expedientes de regulación de empleo, los que hemos gestionado todas las solicitudes colectivas de prestaciones de desempleo de los trabajadores, y básicamente sin nuestro trabajo, digamos, que no saldrían adelante pues todas estas gestiones necesarias para que todos los ciudadanos, estando en su casa, puedan cobrar estas prestaciones. Si nosotros no estuviésemos en nuestro despacho trabajando, pues esto no se podría llevar a cabo. Y creo que desde la sociedad pues no se nos ha reconocido esto. Creo que somos uno de los factores y de los profesionales fundamentales de la pandemia, y no se nos ha reconocido absolutamente nada. ¿Qué ha supuesto para el grado social? Pues días de 20 horas, días sin descanso, 7 días a la semana, depresiones, pastillas. Esto es el día a día. Porque además yo el año pasado, que hubo elecciones en el colegio, pues visité a todos los compañeros por la provincia, y lo que me encontré es a gente muy quemada, gente realmente con muchas horas de trabajo, y que te pones a hablar un poquito con ellos y enseguida se vienen abajo. Emociones, es que fue realmente muy duro. Es decir, en los últimos 20 años en España la administración, sobre todo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se ha descapitalizado de personal humano, y todo ese trabajo lo hacemos nosotros, desde nuestros despachos. Madre mía, habéis sido trabajadores esenciales durante esa pandemia, y tan esenciales, aunque quizá lo que dices tú, menos visibilizado que el de otros colectivos, y supongo que económicamente tampoco se os ha recompensado tanto, porque es ayuda a un colectivo que en ese momento tampoco tenía posibilidad de gestionar económicamente todo ese asesoramiento. A ver, es unas empresas que están en una situación de ERTE, de fuerza mayor, por una pandemia, que dejan de tener ingresos. Unos profesionales que tenemos que tramitar todos estos ERTEs. Estos ERTEs a muchas empresas no se les puede cobrar, porque es que no tienen dinero ni para pagar al personal ni para pagar los ERTEs. Y luego unos trabajadores que van a cobrar una prestación por desempleo, y que por supuesto, como es una gestión que hace la empresa, al trabajador nosotros no le podemos cobrar nada. Eso simplemente cogió el Ministerio de Trabajo y dijo: las prestaciones por desempleo que sean colectivas y que las gestione la empresa. Claro, al decir la gestiona la empresa, las empresas no gestionan eso, la gestionan las asesorías o los graduados sociales de las empresas. Entonces todo el trabajo caía sobre nosotros, completamente sobre nosotros, y indirectamente, evidentemente, hacia todos los funcionarios que estaban en esos organismos, teniendo que resolver todo lo que nosotros presentábamos. Es decir, un trabajo inmundo, un trabajo nada recompensado económicamente. Pero bueno, eso es una cosa que más o menos puedes pasar, pero lo que no puedes pasar, desde luego, es que hoy en día no se nos reconozca nuestro trabajo, porque es que estamos en un estado social de derecho, en un estado de bienestar, en un estado donde la parte social es muy importante. En España hablamos de socialdemocracia, hablamos de estado de bienestar. Es que nosotros somos el pilar de eso. Y que decían, bueno, pues que el trabajo, si no lo hace usted, lo hace el otro. Bueno, lo puede hacer quien sea, pero realmente quien lo estamos haciendo somos nosotros. Lo estamos haciendo somos nosotros.
quienes llevamos el 90% de las nóminas de este país somos nosotros. Entonces, pues oiga, no económicamente, socialmente, se nos tiene que reconocer de alguna forma. Hoy en día la sociedad está en deuda con nosotros. Es que estábamos hablando de lo que ha pasado en la pandemia, pero desde la pandemia hasta hoy, que son 3 años apenas, ha habido un montón de cambios en el tema laboral y de nuevas modificaciones. Estamos hablando desde el teletrabajo, la reforma laboral, el tema del control horario. No sé cuál de estos aspectos es el que hay ahora mismo más controversia entre empresas y trabajadores. Yo solo haría una reflexión que cualquier persona puede llegar a asumir y puede llegar a entender. A ver, yo entiendo que lo obligado es la empresa, es decir, estamos en un país donde hay unas leyes y las leyes las tiene que cumplir la empresa. Pero usted póngase en la situación de un empresario con 2 trabajadores, una frutería que tiene 2 trabajadores. ¿Cómo ese empresario va a poder asumir todo el nivel legislativo que estamos haciendo en España? ¿Pero en qué cabeza humana cabe eso? O sea, está claro que el pequeño, la microempresa, necesita a alguien que le pueda llevar esto, porque es imposible que un señor que se tiene que dedicar o a vender fruta, o a hacer pan, o a hacer casas, o carpintero, lo que sea, no puede soportar el nivel legislativo que están haciendo desde el gobierno, porque el gobierno, y ahí me da igual, el gobierno nacional, el gobierno autonómico, el gobierno provincial, el local, no tienen en cuenta que es inasumible eso para... Entonces, claro, esos empresarios tienen que contratar a un profesional y entonces toda esa carga cae sobre nosotros. Y esa carga no es lo mismo que al año, pues una reforma laboral, pues la había una vez cada 10 años, ¿no? Pero desde el año 2020 de la pandemia esto es una locura, una auténtica locura. Es como que van sacando leyes y como las van haciendo mal, pues van digamos, rectificándolas con otras y legislando seguido. Y como se piensa que el empresario en sí lo que pretende es siempre engañar a la administración, pues fiscalizarlo de una forma que es, yo creo que hasta cierto punto estamos hablando de una opresión, o sea, un Estado opresor contra la empresa, un Estado opresor contra la empresa. Básicamente es lo que creo. Y en ese sentido, pues nosotros somos los profesionales que hacemos ese trabajo, porque evidentemente somos los especialistas en ese tema. Otra cosa distinta, claro, es como aquel que en su casa pues le duele la cabeza y coge una aspirina, pero llega un momento que si el dolor es tan grande tiene que ir al médico, ¿no? Pues en este caso igual, es decir, el empresario puede hacer pequita cosas en casa, pero ya a estos niveles legislativos tiene que ir a un especialista. Esa quizás sea, no sé si es una de las razones, junto con lo que hemos llamado los medios de comunicación la tormenta perfecta que ha pasado después del COVID, el tema de la subida energética, el tema de que faltan materiales, etcétera. Esto lo que ha hecho, ahora estamos viendo una avalancha en el tema judicial entre empresas y trabajadores. Empieza este año esa avalancha tan temida que se esperaba en el COVID y que se frenó. Y ahora hemos visto un incremento de asuntos. ¿Tenéis vosotros esa percepción? Sí, bueno, claro, venimos de una huelga, de una huelga que ha durado casi 90 días, 3 meses. Entonces, después de una huelga, pues es normal que ahora mismo pues haya una avalancha a nivel judicial de señalamientos. Vamos a ver, a mí hay cosas que ya no te da la facultad, sino que te la da la vida, ¿no? Y desde que llevo trabajando, nosotros hemos pasado el 2008 al 2011 con toda la crisis de la construcción, y toda esa crisis de la construcción provocaba expedientes de regulación de empleo por causas productivas, económicas, y ahí sí que hubo una avalancha fuerte, muy fuerte en ese momento, de conflictos entre empresas y trabajadores. Incluso muchas empresas en concurso o en quiebra y que tuvieron que los trabajadores cobrar del Fondo de Garantía Salarial. En esos años incluso el Fondo de Garantía Salarial tardaba casi un año en resolver expedientes porque había una masificación, hasta el punto de que el fondo tuvo que tirar de una empresa pública que se dedica a gestionar estas cosas, que ahora no me sale el nombre,
pero es una empresa que cuando hay problemas pues da apoyo, digamos, a estos organismos para poder sacar adelante este expediente. Entonces, masificación mucha en la crisis del 2008. En la pandemia no hubo tanto, ¿por qué? Porque fueron los expedientes de regulación de empleo y digamos que se pretendió conservar el empleo y como con esas medidas pues ya no hubo tanto. Ahora, se decía que este año iba a ser complicado y que se iba a judicializar. Bueno, yo no creo, yo creo que los juzgados, más o menos por el número de procedimientos, están en torno a los 1000 asuntos al año. Los juzgados de lo social de Vigo y de Pontevedra, pues eso, entre 1000, 1100, 900, es más o menos los asuntos que llevan sociales en los juzgados. Porque claro, nosotros, aparte de la parte de gestión, que es la parte, digamos, que fue más dura durante la pandemia, luego tenemos la parte de procedimiento, que es la representación técnica de la empresa o del trabajador en el juzgado de lo social. Y en ese sentido, pues nosotros en estos momentos tampoco vemos incrementado los procedimientos. Sí es cierto que, claro, debido a la huelga, pues ahora mismo hay un poquito un repunte. Hablando ahora de lo que es el colectivo profesional de graduados sociales y el trabajo que se está haciendo desde el colegio, sé que desde el colegio se puso hace años una especie de turno de asesoramiento gratuito para empresas y trabajadores sin recursos, pero que están luchando, no sé cómo está ese tema, la verdad, para que sea reconocido por la administración, que sea un turno de oficio social, ¿no? ¿Cómo está ese tema, esa reivindicación? A ver, nosotros somos una profesión poco conocida, por eso es de agradecer que los medios de comunicación pues se hagan eco de nuestro trabajo y podamos salir en los mismos para que tengamos más visibilidad a nivel de la población. Entonces, al final, un graduado social, mucha gente pues no lo enfoca en cuál es nuestro trabajo. Entonces, a lo largo de nuestra historia, porque somos una profesión joven que puede tener 50 años de historia, pues hemos ido cogiendo y haciendo, conquistando, digamos, distintas metas, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, al principio íbamos a los juzgados y ni subíamos a los estrados, estábamos sentados en los bancos del público y desde allí defendíamos a nuestros clientes. Se consiguió subir a los estrados, se consiguió que fuésemos togados, se nos reconoce como una operación jurídico más, junto con abogados y procuradores, como los 3 operadores jurídicos. Se consiguió el recurso de suplicación, que es otra meta importante, que en este caso durante la presidencia de Javier San Martín en el Consejo General de Graduados Sociales de España, que es el que engloba todos los colegios de toda España. Y digamos que en vía social tenemos absolutamente todas las competencias, las mismas que otra profesión como la de abogado. Somos los 2 operadores jurídicos en vía social. Nos falta solo 2 cosas: la casación, que digamos es el paso final de un procedimiento laboral, después de que en suplicación, pues la siguiente vía es el Tribunal Supremo en casación. Bueno, pues nos falta la casación para acabar eso, y luego pues que por parte del Ministerio de Justicia se cumpla lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil en su disposición 10ª, la cual señala que habrá un turno de justicia social en el cual los graduados sociales asistirán o representarán al ciudadano. Como eso por ahora no lo han desarrollado desde el Ministerio de Justicia y tampoco la Xunta de Galicia, en este caso la Consellería de Justicia, se ha puesto en contacto con nosotros para poder poner en marcha este turno de justicia social, pues desde el colegio hemos creado un servicio de orientación jurídico. Este servicio de orientación jurídico que damos desde el colegio para el ciudadano es gratuito, pero llevamos con él 4 años y en principio nosotros, los compañeros que estábamos en ese turno, lo hacíamos de forma completamente honrosa, es decir, no teníamos absolutamente ninguna recompensa por ese trabajo. ¿Qué pasa? En negociaciones, que en este caso con la Consellería de Empleo, hemos conseguido que nos subvencionen con 5.000 euros al año. Bueno. Y con esos 5.000 euros al año, pues se está pagando, digamos, a los compañeros que estuvieron gratuitamente durante mucho tiempo, 50 euros por cada consulta. Vale.
no os podéis imaginar la cantidad de gente que llama. O sea, esto es un servicio que es necesario para la población. Es gente que tiene contratos, que tiene nóminas, que tiene convenios, que tiene bajas de incapacidad temporal, que necesitan prestaciones sociales, que no saben dónde ir, porque antiguamente había una oficina sociolaboral en Inspección de Trabajo que ha desaparecido y que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, alguien que va al SEPE nos lo derivan, alguien que va al INS nos lo derivan, alguien que... Estamos haciendo una labor muy importante para gente sin recursos, porque no olvidemos que hoy en día un trabajador puede ir a un sindicato, pero el sindicato cobra. Sí. Puede ir a un despacho, como yo, que tengo un despacho en Pontevedra, pero el despacho cobra. Entonces, aquí nosotros le hacemos una consulta gratuita. ¿Qué pasa? Que la masificación es tal, y por eso desde aquí quiero hacer un llamamiento, que los 5.000 euros no nos llegan. O sea, nosotros necesitaríamos unos 20.000 euros al año para poder hacer frente a todas las consultas que hay. Hemos solicitado al alcalde, al Concello de Vigo, si puede colaborar en esto. Hemos solicitado a la Diputación de Pontevedra si puede colaborar esto, y nos llama la atención que desde la Xunta de Galicia, que en teoría la gobierna un partido menos social que la Diputación y el Concello, nos estén ayudando, y desde el Concello y la Diputación, que son gobernados por un partido más social, pues en estos momentos no nos ayuden. No nos ayuden, no es que no están ayudando a nosotros, están ayudando al ciudadano, el ciudadano que está sin recursos, es el que están ayudando. Entonces, este es un servicio que en estos momentos, por ejemplo, lo estamos dando los jueves por la tarde. Y este servicio está teniendo una espera en estos momentos de un mes. Ostras. Pero claro, no podemos hacer nada, porque nosotros no podemos poner otro día más. Ya. Porque no podemos aumentar ese servicio, porque luego a los compañeros no les podemos pagar esas consultas. Entonces, creo que es algo muy importante, porque la gente no tiene por qué ir a gastarse a una consulta, a un despacho o a un sindicato 50 o 100 euros por preguntar si le están pagando bien o si está cotizando bien o lo que sea, y creo que la administración debería de apoyarnos más. Nosotros más o menos en estos momentos somos unos 25 compañeros los que estamos en este turno, y esto debería cumplirse la ley y regularlo a través del Ministerio de la Consellería de Xustiza, como se hace el turno de oficio en el Colegio de Abogados para otros ordenamientos jurídicos, es decir, en este caso estamos hablando de solo social. En el Colegio de Abogados pues tendrá la parte civil, penal, mercantil, y creo que desde aquí se debería de potenciar esto. Hablando de todo un poco, como operador jurídico también importante, ¿se os tuvo en cuenta también a la hora del traslado de la Ciudad de la Xustiza? ¿Cómo fue aquello? Sí. ¿Qué os parece el edificio? Nosotros, a nivel del día a día, estamos muy contentos con lo que es la Consellería de Xustiza en relación a tenernos en cuenta para todas estas cosas. Realmente, cuando se ha hecho el traslado, el director xeral de Xusticia nos llamó, fuimos a ver las obras, el decano de los jueces, además que es un juez de lo social, sí. Social número 2, es una persona que colabora al 100% con nosotros. Entonces, en ese sentido, se nos ha dado un espacio en la Ciudad de la Justicia, donde tenemos nuestro despacho para atender a algún cliente si vamos por allí, donde a partir de ahora, pues ya que tenemos internet, ya tenemos el ordenador y demás, pues tendremos a una trabajadora del colegio allí para atender a compañeros, para cualquier cosa, y además desde allí sí que se podría enfocar este turno del que hablamos antes. Pero sí, tanto en el edificio de Pontevedra como en la Ciudad de la Justicia en Vigo, desde el primer momento se nos ha tenido en cuenta, tanto por la magistratura, los decanos correspondientes, como por la Consellería de Xusticia. Y por último, ya, ¿cuáles son los retos del colegio, los retos futuros? A ver, los retos futuros de la profesión creo que es cerrar el círculo del tema con la casación y ser operadores
jurídicos a nivel completo ya, digamos. Aunque te digo una cosa, la casación realmente no tiene mucho trabajo, no tiene, digamos, mucho día a día, ¿no? O sea, yo en todos mis años de profesión no se me han dado muchos casos de recurso de casación, ¿sabes? Pero digamos que es como una competencia, es un reconocimiento, entonces creo que los compañeros que hacen un recurso de casación hoy en día lo hacen ellos, y a otro compañero que es abogado pues le dicen que se lo firme. Es lo que se suele hacer ahora. Entonces, cerremos el tema social con la casación, pongamos en funcionamiento el turno de oficio social, hagamos el turno de oficio social, pero ya a nivel de la administración y regulado por la administración. Y luego, sobre todo, reconozcamos y démosle visibilidad a nivel de la ciudadanía a la profesión. Esos son los 3 retos más importantes. Y el cuarto, que ya sería el culmen del tema, es que los graduados sociales empiecen a formar parte del claustro de profesores de las titulaciones de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, porque hoy en día en la mayoría de las facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos los profesores pues vienen de otras carreras, y creo que es el momento de que los propios estudiantes que acaban el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos formen parte de esa carrera, incluso que los graduados sociales ya como profesores asociados formen parte. Y hay otra parte más que también es importante, que nos tengan en cuenta en la mediación, en el AGA, en el Consejo Galego de Relaciones Laborales. Nosotros tenemos que participar en esa mediación porque creo que a nivel social somos, y a nivel de seguridad social y de trabajo, somos los profesionales más capacitados en ese sentido. Entonces, bueno, hoy en día la mediación la hacen casi todos inspectores de trabajo. Creo que nosotros también debíamos estar en la mediación, en el AGA, en el Consejo Galego de Relaciones Laborales. Mucho trabajo todavía por recorrer. Mucho. Si no morimos antes. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues nada, gracias a Atlántico Diario por esta oportunidad para poder salir en los medios, y que a una profesión tan bonita pues que se nos dé el reconocimiento y salgamos en la televisión. Muy bien, gracias.